Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer compartir con ustedes, docentes de apoyo a la inclusión, familias, comunidad en general, este espacio de charlas interactivas del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa. Mi nombre es Virginia Miquel Arena, pertenezco al área de políticas del cuidado, educación sexual integral y educación vial de la Dirección General de Planeamiento. Esta actividad la hemos pensado en el marco de un ciclo denominado ESI y Educación Inclusiva desde una perspectiva de derechos. Se trata de un trabajo articulado con la Dirección General de Transversalidad de la Educación Inclusiva, y en esta oportunidad la charla abordará el tema prejuicios y estereotipos sobre sexualidad. Primeramente le voy a dar la palabra a Ladio Scheger-Becker, director de Transversalidad, y seguidamente a Guadalupe Padín, coordinadora de Educación Especial de Nación. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes a todos, a todas, familias, equipos directivos, equipos de apoyo a la inclusión. Para nosotros es una enorme oportunidad volver a instalar mediante este formato y el llegar a todas las personas posibles para volver a encontrarnos, para debatir, discutir y encontrarnos para hablar en esta oportunidad de educación sexual integral desde una perspectiva de derechos en el marco del paradigma de inclusión. Es el lugar donde nosotros decidimos políticamente posicionarnos. En este sentido, agradecer la posibilidad que nos esté acompañando en esta acción articulada con el Ministerio de Nación, la Coordinadora de Educación Especial, Guadalupe Padín, fundamentalmente la oportunidad, insisto, de poder instalar y seguir trabajando uno de los ejes que nos propusimos en nuestra agenda política de establecer un diálogo, instancia de formación y de encuentros que permitan habilitar la palabra y fundamentalmente recuperar la palabra del colectivo de personas con discapacidad, de estudiantes con discapacidad, pero instalar el tema más allá del colectivo con estas características para pensar que es un tema transversal a los niveles, transversal al sistema educativo, y creo que en este sentido utilizar estos canales nos habilitan esta primera oportunidad, no como la última, sino como esta primera oportunidad de poder establecer un posicionamiento ideológico acerca de un tema que para nosotros es un irrenunciable. Así que en este sentido, la oportunidad de invitar a Guadalupe, que nos está acompañando del Ministerio Nacional, y agradecerle por el acompañamiento, por la disponibilidad y fundamentalmente por la oportunidad para seguir trabajando juntos y pensar acciones que favorezcan y garanticen el derecho de los estudiantes, de las personas con discapacidad, pero fundamentalmente fortaleciendo el derecho social a la educación, en este caso, seguir trabajando en un eje para nosotros irrenunciable, como dije anteriormente, que es educación sexual integral desde una perspectiva de derechos. Así que, Guadalupe, te paso la palabra, gracias, y los invito a poner en el chat, a debatir y a reflexionar para que desde este encuentro salgamos con mayores reflexiones, con mayores instancias de debate, pero fundamentalmente con el norte puesto en generar otras instancias de formación para que en las escuelas se siga hablando de educación sexual integral desde una perspectiva de derechos. Gracias, Guadalupe. Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias Ladio por pasarme la palabra. La verdad que es un muy lindo momento para mí estar hoy acá en La Pampa, con quien venimos sostenidamente trabajando desde Nación en distintas acciones, y particularmente poder estar hoy hablando de la garantía de derechos de las personas con discapacidad, que hace ya 15 años
más de 15 años que se creó la Ley de Educación Sexual Integral, y sostenidamente, desde que también se creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, desde el cual estamos teniendo acciones para garantizar este derecho en las personas con discapacidad, sabemos que todos somos parte de la construcción de una cultura y de poder generar oportunidades para tener sociedades más justas. Y lo cierto es que en las escuelas pasa y sigue pasando, como en el conjunto de la sociedad, que todos ponemos gestos, palabras, silencios, rituales, aprobaciones que en definitiva lo que vienen a demostrar son valores, estereotipos que están muy presentes en las prácticas y que están también muy presentes en aquellas representaciones sociales que hay sobre las personas con discapacidad. Entonces, poder trabajar no solo respecto a nosotros como adultos, cuáles son esos prejuicios, esos estereotipos que tenemos para efectivamente brindar en un marco de derechos herramientas para la expresión afectiva de la sexualidad, para el respeto, para el cuidado del cuerpo propio, del cuerpo de los otros, para poder resguardar la intimidad y para en definitiva poder generar mayores acciones que vayan en contra de cualquier tipo de discriminación y del respeto a la identidad, es uno de los pilares fundamentales que construimos junto con el programa de educación sexual integral y en el que estamos construyendo esta acción que es parte de un ciclo y que va a seguir en La Pampa, una acción que además tiene la característica de ser un ciclo. Digo, no es una conversación que termine aquí, hoy, en este tiempo de transmisión, sino que también cuenta con las voces de los propios jóvenes para que podamos escucharlos, para que puedan tomar la palabra y para que a partir de ahí podamos construir otros caminos que tengan que ver justamente con el respeto a la identidad y a las distintas identidades que en definitiva cada uno nos interpela, la existencia como personas, en donde la discapacidad es una condición, pero además hay muchísimas otras áreas y muchísimas cosas sobre las que trabajar, y para esto estamos acá, para poder dar una perspectiva integral y para acompañar obviamente a través de materiales, revistas, videos, publicaciones que venimos haciendo, también con acciones que tengan que ver con poder conversar sobre qué es lo que está aconteciendo en las escuelas, y qué es lo que está aconteciendo en la jurisdicción particularmente, de manera de seguir garantizando estos derechos. Así que simplemente es esto, agradecer y escuchar, muchas ganas de escuchar tanto a quien está a cargo del área de discapacidad dentro del programa de educación sexual integral, y obviamente las voces de cada uno de los que puedan participar acá para seguir aprendiendo y para seguir generando acciones que puedan servir garantizar una sociedad más inclusiva. Gracias, Guadalupe. Yo voy a introducir y poner alguna palabra para comentar y anticipar que para nosotros también es una enorme oportunidad de que no seamos las voces de las personas con discapacidad, sino que ellos sean las voces de ellos mismos, de ellas mismas, y la oportunidad, insisto, de que con la absoluta libertad que el espacio significa, presentar la línea de trabajo que venimos desarrollando en la dirección, Nada sobre nosotros sin nosotros, y darle paso a la palabra a los jóvenes que hoy nos están acompañando desde el programa Nada sobre nosotros sin nosotros, para después, posteriormente, ya escuchar a Paula y después reencontrarnos sobre las reflexiones finales. Así que bueno, gracias chicos, les paso la posta. Gracias. Hola, buenas tardes. Nosotros somos del programa Nada sobre nosotros sin nosotros, que dicho programa está dentro del Ministerio de Educación, con el fin de realzar las voces de las personas con discapacidad, haciéndole llegar a la comunidad acciones de sensibilización sobre la participación de todos, poniendo en manifiesto
el cumplimiento de los derechos sobre las personas con discapacidad. El derecho al trabajo, a la salud y a la educación, entre otros. Bueno, soy Nahuel y en este conversatorio se va a hablar de la sexualidad y de la discapacidad, porque falta mucha información sobre la sexualidad y la discapacidad para ver a las personas como ellas mismas. Bueno, mi nombre es Emanuel y yo voy a contar mi experiencia vivida a los 11 años, en la edad que uno empieza a tener deseos. Yo pierdo mi vista y bueno, me encuentro preguntándome cómo iba a pasar ahora esa parte de conocer a la otra persona, o cómo iba a pasar mi experiencia del deseo. Y bueno, me encontré con que mi deseo iba a pasar por la forma de cómo me hablaran, de cómo la otra persona se iba a dirigir y expresarse hacia mí. Y creo que esta es una gran oportunidad para poder hacer énfasis en la educación integral en las escuelas. Bueno, ¿cómo? Yo creo que es muy importante que esto se desarrolle y que no... Bueno, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Virginia, Nahuel, Emanuel, por sus reflexiones. A continuación vamos a invitar a Paula Locane, quien llevará adelante esta segunda parte del conversatorio. Ella es referente de ESI Nación, profesora en filosofía y especialista en ESI. Paula, te doy la palabra. Un gusto tenerte entre nosotros. El micrófono es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los compañeros que me precedieron en la palabra. Muchas gracias a todas las personas que participaron y van a seguir participando de este ciclo, que es un ciclo de reflexión y de transmisión de herramientas, de recursos para pensar nuestra función en la escuela y en nuestras comunidades. Me parece muy valioso y muy hermoso lo que han comentado los compañeros de Nada sobre nosotros sin nosotros en relación a la cuestión del deseo, ¿no? Cómo pensar el deseo en la escuela, cómo pensar la sexualidad en la escuela, qué es lo que nos pasa con eso, cuáles son las preguntas que nos hacemos cuando la sexualidad emerge en el espacio educativo y cómo podemos hacer para pensarla tanto desde el punto de vista de los derechos como desde el punto de vista humano, es decir, como personas que estamos cumpliendo una función social, pero que también estamos siendo atravesadas por eso que está sucediendo. Como han dicho mis compañeros antes que yo, esto es solamente la primera parte de un ciclo en el que se van a ir desarrollando varios temas y la idea es, por supuesto, que ustedes en el Facebook puedan hacer sus comentarios, sus preguntas. Vamos a retomarlas al final de esta presentación para poder compartir reflexiones. Centralmente, esta es nuestra intención, proponer una serie de reflexiones.
Cuando pensamos la educación sexual integral, estamos pensando también en una perspectiva, es decir, en un modo de mirar lo que está sucediendo en el aula. Ese modo de mirar no es un modo espontáneo, sino que tenemos que construirlo a partir de la formación teórica, la formación conceptual y también la disposición a revisar nuestras prácticas. Lo comentaba Guadalupe, también lo comentaban los compañeros de Nada sobre nosotros sin nosotros. Tiene que ver con disponernos hacia la sexualidad de un modo que no la entienda en términos punitivos, que no entienda la emergencia de la sexualidad en términos de algo que nos genere pudor, vergüenza. Sin embargo, todos esos sentimientos están, existen, y no se trata de negarlos, sino de pensarlos, tratar de historizarlos, tratar de comprender por qué existen estas representaciones que son representaciones desexualizantes de las personas con discapacidad o que pueden ser representaciones minusvalidantes. Si ustedes me permiten, yo voy a compartir pantalla. Tiene que ver con mostrarles una secuencia de ideas que quiero proponerles para pensar hoy. Nuestra charla de hoy se llama ESI y Educación Inclusiva desde una perspectiva de derechos. Este es el ciclo. Prejuicios y estereotipos sobre sexualidad. Lo primero que me gustaría decir y que tenemos que empezar a incorporar es que la noción misma de sexualidad, tal como es entendida en las sociedades occidentales, probablemente sea una concepción bastante reducida o una concepción en la cual estamos pensando que la sexualidad es o genitalidad o cuerpo biológico o reproducción o embarazo y parto, o coito, y es muy importante que empecemos a incorporar la idea de que la sexualidad es eso y mucho más. Es decir, la sexualidad está en el atravesamiento subjetivo de todas las personas. Por eso definimos en ESI, en Educación Sexual Integral, y esta definición viene de los estudios de género, del marco jurídico, definimos la sexualidad humana como un fenómeno múltiple, como un fenómeno complejo, que contiene aristas biológicas, pero que también es un tipo de fenómeno psicológico, social, cultural, ético, normativo. Por ende, cuando hablamos de sexualidad, tenemos que pensar en un abordaje interdisciplinario. Es muy común, por ejemplo, que haya resistencias a la ESI, ¿verdad? Y esas resistencias a la ESI tienen que ver, en primer lugar, con la noción o con la concepción misma de sexualidad. Si nosotros pensamos que la sexualidad es penetración, coito, vamos a creer que es imposible hablar de sexualidad en nivel inicial, o vamos a creer que es imposible hablar de sexualidad en la primaria, o que hay quienes no van a poder entender qué es sexualidad. Sin embargo, cuando en ESI hablamos de sexualidad, hablamos de identidad, hablamos de proceso subjetivo de construcción de un sujeto, de una persona. Todas las personas están atravesadas por la sexualidad en el sentido de que es constitutiva de su subjetividad. Y es en este sentido que es importante que empecemos a pensar la sexualidad en términos mucho más amplios que los que históricamente ha sido concebida. Desde el punto de vista de los derechos de las personas con discapacidad, eso lo podemos ver tanto en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad como en todo lo que es la bibliografía que fundamenta la educación inclusiva. Tenemos que pensar que cuando en la escuela emergen los cruces entre sexualidad y discapacidad, tenemos que tener una perspectiva inclusiva. ¿Qué quiere decir una perspectiva inclusiva? En primer lugar, no hay
algo así como una sexualidad específica de las personas con discapacidad. Esto también es como una especie de creencia o de representación, la idea de que existe una sexualidad normada o normal y una sexualidad diferente o distinta, que sería la sexualidad de las personas con discapacidad. Esta es una representación errónea, forma parte de los prejuicios de nuestra cultura en relación a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad no tienen una sexualidad específica por la condición corporal, sino que es tan específica como cualquier otra sexualidad. Toda sexualidad es específica. No hay sexualidades normales y sexualidades diferentes. Toda sexualidad es una sexualidad afirmable, en la medida que sea una sexualidad que expresa la identidad de un sujeto. Toda sexualidad es especial y expresa a su manera estas dimensiones de las que hablábamos antes. No puede haber abordaje de la sexualidad en la escuela que no sea inclusivo, diverso y acorde a derechos. Este último punto, el punto D que presento en esta diapositiva, me parece importante también tenerlo muy presente. No hay ninguna opinión personal, no hay ninguna ideología, no hay ninguna religión o código cultural que esté por encima de los derechos adquiridos de los niños, niñas y adolescentes y de todas las personas. Nosotros, como profes, como docentes, lo que hacemos es garantizar esos derechos independientemente de nuestras opiniones personales o de las pertenencias a determinados sistemas de creencias. Entonces, por arriba de estas representaciones o estas pertenencias están los derechos adquiridos de niños, niñas y adolescentes en relación a la educación sexual. La ley de ESI, como nombraba Guadalupe antes, tiene 15 años ya, es de 2006. Yo aquí traté de resumir el artículo número 1 y el artículo número 3, que me parecen importantes para que tengamos nosotros en la cabeza cuáles son estos elementos irrenunciables a la hora de pensar la educación sexual con perspectiva en discapacidad, con perspectiva en derechos. Por un lado tenemos el artículo 1 que dice: todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos. Ese derecho no es optativo, no es algo que las instituciones escolares puedan decir: a mí, yo no estoy muy de acuerdo con la ESI, entonces no voy a implementarla. Eso no es una posibilidad, no está contenido como posibilidad en la ley. La ley garantiza derechos, y uno de estos derechos es el derecho al acceso a la información. De manera que es muy importante que empecemos a incorporar que la ESI nos obliga a hablar de sexualidad en el aula, pero que al mismo tiempo es nuestro derecho poder hacerlo. De manera que podamos manejar un poco esa tensión que tiene que ver con que la ESI también es un derecho de los profesores, de los docentes, a hablar de sexualidad en el aula. El artículo número 3 dice: los objetivos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral son incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación permanente de las personas. Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables, actualizados, sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral. Este punto B ya nos permite ver, intuir, que para poder llevar adelante la educación sexual adentro de nuestras aulas necesitamos de una formación. No es espontánea, necesitamos de formación en educación sexual para poder justamente transmitir estos conocimientos confiables, precisos, actualizados. El punto C dice: promover actitudes responsables ante la sexualidad. Esto tiene que ver con otras cosas que ya comentaron los compañeros, que tienen que ver con el autocuidado, con la capacidad de construir consentimiento, con la posibilidad de expresar emociones y sentimientos y que esas emociones y sentimientos sean escuchados por quienes están allí. Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular. Procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y para mujeres. Y por supuesto, para personas no binarias que no se encolumnan
en las identidades de género históricamente consolidadas como femenino y masculino. Hay una noción de la didáctica que todos conocemos, que es la de currículum oculto, que es una noción muy rica desde el punto de vista de la educación sexual. El currículum oculto lo podemos definir, una de las definiciones posibles, es el conjunto de prácticas curriculares, pero también discursivas, que se expresan desde cómo se organizan las relaciones sociales en el aula o en un consultorio, hasta los modos de circulación de las personas en el espacio institucional. Se denomina oculto o invisible porque pueden constituir reglas no escritas de comportamiento, a través de las cuales se envían poderosos mensajes de género, sexo y corporalidad. El currículum oculto es un poderosísimo dispositivo de mensajes de género en toda escuela, mensaje de género y mensajes sobre sexualidad. Desde el momento que, por ejemplo, tenemos divididas las filas de nuestros pibes en las escuelas como fila de chicas y filas de chicos, ahí ya estamos instituyendo un orden de género que divide a los géneros de acuerdo a qué género sea y por motivos que tienen que ver con reforzar esa masculinidad o esa feminidad. La división en filas, la clase de educación, física en la cual también hay un conjunto de prácticas deportivas o gimnásticas que son específicas para varones y específicas para mujeres. Cuando construimos prácticas específicas para los géneros, lo que hacemos es construir un género. Esa construcción del género es una reproducción social en la que participa toda la sociedad, y es lo que justamente en ESI estamos interesados en desarmar, en tratar de deconstruir o en tratar de revisar. No se trata solamente del acceso al goce, al disfrute, al que todas las personas tenemos derecho, sino también a tratar de pensar el género como una construcción artificial, como una construcción cultural. La ESI tiene ejes conceptuales que atraviesan todos los lineamientos curriculares de la ley, desde nivel inicial hasta nivel superior. Estos ejes conceptuales tienen que ver, son estos 5, los vamos a ir viendo: valorar la afectividad, respetar la diversidad, ejercer nuestros derechos, cuidar el cuerpo y la salud y garantizar la equidad de género. Estos 5 ejes, como profes, como docentes y también como familias, podemos pensarlos unidos entre sí, podemos pensar situaciones educativas en donde estos ejes están intersectados entre sí, o podemos trabajarlos también independientemente de acuerdo a una currícula específica. Lo interesante es que hablemos de lo que hablemos, estos ejes van a estar presentes, uno de ellos, 2 de ellos o todos ellos. Y es un puntapié interesante para cualquier docente poder analizar estos ejes. Y es un poco lo que les voy a proponer hoy, pensar estos ejes en función de creencias y representaciones erróneas, falsas, profundamente minusvalidantes que existen sobre la sexualidad de las personas con discapacidad y que es necesario que desmontemos desde el análisis de los ejes conceptuales de la ESI. Voy acá a proponerles pensar algunas cosas que seguramente escuchamos, vimos o alguna vez leímos que tienen que ver con representaciones. Por eso digo, algunas creencias o frases que escuchamos. Por ejemplo, son citas. Clara tiene 12 años y un diagnóstico de discapacidad intelectual. No le puedo explicar sobre sexualidad porque ella no lo entiende. Matías tiene 19 años, pero una edad mental de 4. ¿Cómo le hablo? ¿Como a alguien de 19 o como a alguien de 4? No le enseño sobre métodos anticonceptivos porque no me animo. Le pido a la médica que le explique. Ella sabe más. En estas expresiones, que son inventos de alguna manera, en el sentido de que yo puedo organizar este enunciado
que es como modificaciones de cosas que hemos escuchado, o leído, o visto, forman parte de eso, como de representaciones que circulan en la sociedad, y que están basadas en prejuicios y en estereotipos. Uno de los grandes estereotipos en relación a las personas con discapacidad intelectual es que no van a poder comprender la información que estamos transmitiendo. Otro de los grandes estereotipos en relación a la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual es que los diagnósticos que tienen que ver con, por ejemplo, esta idea de edad mental de 4, ¿cómo le hablo? ¿Le hablo como una persona de 4 o le hablo como una persona de 19, que son los años que tiene? Bueno, desde una perspectiva inclusiva, las personas tienen la edad que tienen y es la edad cronológica la que es el criterio para organizar un discurso en relación y unas prácticas en relación a la sexualidad. No le enseño sobre métodos anticonceptivos porque no me animo. Le pido a la médica que le explique que ella sabe más. Acá lo que podemos ver es también una construcción que tiene que ver, bueno, las voces autorizadas sobre educación sexual integral son los médicos, las profes de biología, la ginecóloga, el ámbito de la salud. Y acá es importante también que desmontemos esta idea. Los docentes y la posibilidad de instaurar un orden pedagógico en el aula es nuestro terreno. Cuando hablamos de ESI, hablamos de un orden pedagógico para construir un discurso y una didáctica sobre sexualidad. La voz de una médica o necesariamente la voz de alguien formado en ciencias biológicas no es a priori ningún tipo de discurso legitimado sobre sexualidad en la escuela. Pienso esos enunciados que acabamos de analizar en relación a este eje que es cuidar el cuerpo y la salud. Les propongo ver los elementos fundamentales del eje cuidar el cuerpo y la salud desde una perspectiva en discapacidad. ¿Qué vamos a proponer pensar desde este eje? El conocimiento y el respeto del propio cuerpo y el respeto del cuerpo de los otros. El reconocimiento de la propia intimidad y la intimidad de las demás personas. Cuando hablamos de cuidar el cuerpo y la salud en la escuela, vamos a evitar referirnos al cuerpo de los niños, niñas y adolescentes con las categorías del paradigma médico rehabilitador, es decir, no vamos a utilizar los diagnósticos para definir posibles respuestas sexuales de las personas o posibles discursos o prácticas, porque ese es justamente el velo que tenemos que correr. Vamos a intentar propiciar un acceso equitativo a la salud a través de una revisión crítica de los modelos de belleza y de las estigmatizaciones corporales. Buscamos acompañar y enseñar a reconocer y disfrutar las partes del cuerpo que no se sienten, ven, escuchan o mueven. Emmanuel dijo algo muy interesante cuando arrancamos. Cuando me empecé a quedar ciego, empecé a pensar el deseo en términos de escucha. Bueno, creo que ahí hay algo muy potente e importante, que es la heterogeneidad con la cual el deseo se expresa y la necesidad de pensar que no hay normalidad del deseo. Y tampoco hay normalidad en la forma en la que una sexualidad se abre paso en la vida. Acompañar y enseñar a reconocer y disfrutar las partes del cuerpo que no se sienten, ven o escuchan es muy importante desde el punto de vista de la ESI en una perspectiva con discapacidad. Propiciar el autoconocimiento y el autocuidado. Incorporar recursos para el acompañamiento durante la menstruación, el autoerotismo, todas esas emergencias de ESI en el aula, que es muy importante que las empecemos a ver no como objetos de intervención, sino como oportunidades de reflexión en relación a qué me pasa a mí con esa escena y cuáles son los recursos que tengo para garantizar derechos en relación a esa escena. La intimidad, que es uno de los grandes atravesamientos conflictivos en relación a las personas con discapacidad,
La intimidad no es solamente un espacio físico. La intimidad es la posibilidad simbólica de construir una afirmación subjetiva sobre yo mismo o yo misma. La intimidad es un derecho, porque es un derecho a la libertad, es un derecho al goce, es un derecho al disfrute. Para trabajar otro eje, traje algunas otras creencias o frases que escuchamos. A María le hice hacer una ligadura de trompas a los 15 años para protegerla de los abusos sexuales. Enseñarles sexualidad a las personas con discapacidad los y las altera. No podemos hablar de ESI en la escuela porque las familias se enojan. La sexualidad forma parte del ámbito privado, en todo caso que vengan médicos o médicas de la celita a hablar de anticoncepción. Seguramente han escuchado algunas de estas representaciones y quizás nosotros mismos o nosotras mismas las encarnamos de algún modo. No nos tenemos por qué culpar por eso, porque son representaciones sociales que existen y se reproducen mucho más allá de la voluntad individual de las personas. Pero sí es importante, muy importante, que tengamos la oportunidad para poder revisarlas. En relación al primer enunciado, me interesa recuperar lo que es específicamente los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, la importancia de construir la autonomía y el consentimiento sobre todas las prácticas sexuales y sobre todas las prácticas médicas que tengan que ver con la capacidad reproductiva de las personas con discapacidad. La esterilización forzada, que es uno de los flagelos que siguen existiendo en relación a las mujeres con discapacidad intelectual, es una de las vulneraciones de derechos seguramente más abyectas y crueles. Tiene que ver con desconocer el carácter autónomo de esa subjetividad y el derecho que todas las personas tienen de decidir cuándo tener hijos, si tener o no hijos, con quién tener o no hijos y la cantidad de hijos que se van a tener. Es muy importante que empecemos a incorporar los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, que no son ni más ni menos que los derechos sexuales y reproductivos en general. No son derechos sexuales y reproductivos específicos, sino que atienden a comportamientos específicos en el ámbito de la discapacidad. Nos vamos a encontrar con este tipo de prejuicios en relación a, por ejemplo, hablar de sexualidad altera a los pibes, o hablar de sexualidad los puede excitar, o no sé cómo expresarme sobre sexualidad porque es difícil para las familias. Todos estos elementos que son muy comunes en cualquier escuela, también son muy comunes en las escuelas donde hay pibes integrades, o en la educación especial, o en cualquier escuela. Son palabras que vamos a encontrar. Esto de no podemos hablar de ESI en la escuela porque las familias se enojan, es un hit de toda la escolaridad. Acá es importante que empecemos a pensar que en relación a las familias es crucial poder tener unos espacios propios en donde instauramos de alguna manera un orden pedagógico para poder ordenar y enmarcar qué es la ESI en la escuela y poder acercar y escuchar a las familias y acercar posiciones y construir esos consensos institucionales que hacen que la ESI sea implementable. Cada institución tiene sus propios desafíos respecto a cuáles son los emergentes de ESI. No hay emergentes de ESI universales. Cada institución va a tener los suyos propios y cada institución va a tener que sortear sus propios desafíos en relación a cómo construir esos consensos institucionales para desarrollar la ESI. Estos prejuicios o estos estereotipos los puse en relación a ejercer nuestros derechos. Cuando pensamos en el eje ejercer nuestros derechos, tratamos de propiciar el enfoque de derechos vinculados con las infancias y las adolescencias. Rescatar el papel fundamental de los y las
docentes como garantes de los derechos de los y las niños, niñas y adolescentes. Generar las condiciones institucionales para el efectivo cumplimiento de estos derechos. Propiciar el derecho a la intimidad o a la privacidad como un derecho personalísimo. Y acá vuelvo a algo que dije antes. La intimidad como espacio físico y también simbólico. Es importante que nosotros incorporemos y que enseñemos que las personas tenemos derecho al placer, tenemos derecho al dolor, tenemos derecho al riesgo y tenemos derecho a la aventura. Históricamente, en función de la protección que las personas con discapacidad supuestamente tienen, se ha avanzado contra la autonomía. Es muy importante que empecemos a pensar que todos necesitamos protección, todas las personas necesitamos protección y que esa protección no puede ser a costa de la autonomía, a costa de la subjetividad, a costa del despliegue de la personalidad. El derecho al riesgo y a la aventura son constitutivos de cualquier subjetividad. Debemos respetarlo, acompañarlo. Creencias y frases que escuchamos en relación al próximo eje. Mi hijo tiene una discapacidad sensorial. No puede expresar sentimientos porque no tiene sensaciones. Las personas que por su discapacidad no pueden hablar, no expresan sentimientos o emociones y tienen una personalidad empobrecida. Clara y Matías tienen 12 años y dicen que son novios, pero en realidad son amigos, pero no saben la diferencia. Propongo estos 3 enunciados para que los pensemos desde el punto de vista del tercer eje, que es valorar la afectividad. Valorar la afectividad tiene que ver con hacer del lenguaje de las emociones y los sentimientos un lenguaje de derechos, un lenguaje que tenga que ver con la posibilidad y la capacidad de las personas de lidiar con los conflictos intersubjetivos. Tener en cuenta que las emociones y sentimientos están presentes en toda interacción humana. Considerar que la afectividad puede contribuir al encuentro o desencuentro con las personas con las que interactuamos cotidianamente. De construir idearios sociales como, por ejemplo, las personas Downs siempre están contentas, tienen mucho amor para dar, el rengo es malhumorado, el ciego es resentido. Este tipo de construcciones sociales, estos mitos, estos prejuicios y estas creencias erróneas redundan en la vulneración de derechos, en la estigmatización, en la discriminación y sobre todo redundan en la imposibilidad de las personas de desarrollarse sexoafectivamente de acuerdo a sus deseos. Entonces, despatologizar los afectos tiene que ver con instaurar un orden pedagógico en la escuela en donde el lenguaje de los sentimientos y de las emociones sea un lenguaje que propiciamos, que estimulamos, que abrimos espacio para que se pueda dar. Valorar el carácter interdependiente de toda vida como un atributo positivo. Esto parece algo con lo que todos podríamos estar de acuerdo, pero es uno de los elementos más difíciles de pensar en una sociedad tan individualista como la nuestra y con ideales de autosuficiencia. Cuando hablábamos recién de autonomía, y cuando digo autonomía, y cuando decimos que la protección no puede ser a costa de la autonomía, no estoy hablando de autosuficiencia individualista. Autonomía es la posibilidad que tenemos de desarrollarnos, expresarnos, desplegarnos gracias a mis relaciones sociales. Cuando hablamos de interdependencia, es justamente los elementos que estamos pensando. La interdependencia es la condición a partir de la cual es posible una subjetividad. Y la interdependencia es algo que nos atraviesa a todos los seres humanos por el solo hecho de ser seres humanos.
No hay nadie totalmente autosuficiente, no existe ningún ser humano que pueda darse a sí mismo todo lo que necesita. Todos necesitamos protección, todos somos interdependientes. Este carácter interdependiente de la vida es un atributo positivo y es algo positivo que debemos construir narrativas positivas sobre eso en la escuela. Escuchar, acompañar en la expresión de emociones para propiciar autonomía y vínculos sociales y afectivos que desean las personas con discapacidad. La búsqueda de la expresión de esos deseos es un norte que nos debe guiar para dejar de meter representaciones allí donde en realidad son las personas las que deben poder decir qué es lo que piensan y sienten. Creencias y frases que escuchamos en relación al próximo eje. María y Clara tienen 7 años, van a la escuela, las encontraron en el baño dándose un beso y sacándose la ropa. Las familias de ambas pidieron que las separen de curso y que no las dejen ir al baño juntas. Juan es una masculinidad trans adolescente, en la escuela no respetan su nombre elegido. Lo enviaron a terapia porque pensaron que la transición tiene que ver con que no acepta ser una chica con discapacidad. Pablo tiene 15 años y síndrome de Down. Es muy sociable. Siempre le preguntan cuántas novias tiene, pero él es gay y no sabe cómo contarlo. En estas creencias que estamos trabajando, o en estas frases que por ahí escuchamos, estamos tratando de relevar prejuicios y estereotipos que tienen que ver con la diversidad sexual o con la diversidad sexogenérica y con la presunción de heterosexualidad que existe en la cabeza de las personas más allá de sus buenas intenciones. Cuando hablamos de heteronorma en educación sexual integral, cuando hablamos de presunción de heterosexualidad, nos estamos refiriendo a una lente que existe en nuestra cultura por la cual todo el mundo es heterosexual hasta que demuestre lo contrario. O todo el mundo debería ser heterosexual porque la heterosexualidad es la sexualidad normal o la sexualidad natural. Y acá tenemos 2 grandes pivotes erróneos que tienen que ver con paradigmas completamente anacrónicos. La heterosexualidad no es normal ni natural. La heterosexualidad es solo normada, es decir, es una norma social. Nadie nace heterosexual, nadie nace mujer, nadie nace varón. Se va construyendo con la cultura, con los mandatos de género y con la construcción de ese deseo erótico que es también algo social, cultural e histórico. En este segundo enunciado, el de Juan es una masculinidad trans adolescente, en la escuela no respetan su nombre elegido, lo enviaron a terapia porque pensaron que la transición tiene que ver con que no acepta ser una chica con discapacidad. Me parece que ahí lo primero que hay que decir es que según la Ley de Identidad de Género, la ley de 2012, una ley completamente vanguardista a nivel global, una ley que ha sido punta de lanza para que muchísimos países en todo el mundo empiecen a legislar sobre los derechos de las personas trans. El primer artículo dice, el género es una vivencia interna y lo que va a hacer el Estado es garantizar que ese género sea respetado. De manera que en las escuelas no tenemos la posibilidad de decir, vos no te llamás Juan, vos te llamás María, como siempre te han llamado. No es una posibilidad para nosotros porque, primero, es una violencia que se ejerce sobre es una violencia transfóbica que estamos ejerciendo sobre las niñeces trans y, en segundo lugar, además de ser una violencia, es una vulneración de derechos. Ya es un derecho constituido de todas las personas trans ser nombradas como se autoperciben y lo respetamos. La presunción de heterosexualidad conduce a prácticas contra derechos.
Nadie nace heterosexual, la orientación del deseo se va construyendo con la vida y puede cambiar a lo largo de la vida. No debemos suponer la heterosexualidad de nadie. No se trata solo de tolerar o de aceptar. Respetar la diversidad supone asumir como punto de partida la existencia de lo diverso en la naturaleza humana. Y otra pregunta que me parece muy importante, no solo para pensar este eje de respetar la diversidad, sino para pensar todos los ejes y también para pensarnos a nosotras mismas. Además de aceptar y de tolerar a los otros, ¿qué puedo aprender yo de los demás? Esto tiene que ser un norte de nuestra acción educativa. Comprender la discapacidad como parte de la riqueza de la diversidad humana, la diversidad sexogenérica y la discapacidad. Por eso es importante que en las escuelas construyamos narrativas positivas, relatos positivos de la vida sexual de las personas con discapacidad y de la diversidad sexogenérica y de sus cruces. Último eje y último análisis de creencias que les propongo. Matías va a la escuela primaria del barrio. Cuando llega a la mañana, saluda a las maestras con una palmada en la cola. El papá lo saluda con chistes y las maestras se ríen. Juan le envió a su maestra de la escuela de adultos y adultas una foto íntima de él el sábado a la noche. La escuela se pregunta qué debería hacer. María tiene una discapacidad intelectual al igual que su hermano. Él iba a la escuela. María hizo hasta 7º grado y luego le pidieron que se dedique a las tareas de la casa y a cuidar a su abuela. Lo que vamos a ver en estos ejemplos es una desigualdad estructural en la forma en que construimos los mandatos de género de niñas y de niños. En el primer ejemplo lo que vamos a ver es que se está proponiendo a Matías una perfo de género, una performance de género, en la cual Matías debe actuar esas condiciones o esos atributos que los varones tienen, como ser conquistadores, estar siempre dispuestos a la aventura sexual. Entonces el pibe va a la primaria y se encuentra con estos relatos, estas estimulaciones de parte de su papá, que la festeja, que salude a las maestras con una palmada en la cola y las maestras se ríen. ¿Podríamos pensar esta escena producida por una nena? Sería raro, ¿no? Ahí estamos construyendo un varón hegemónico. Masculinidad hegemónica es uno de los grandes conceptos que atraviesan los estudios de género y que también atraviesan la educación sexual integral. En el segundo caso, tenemos cuestiones relativas, digamos, una escena muy rica para trabajar con sentimiento. Un pibe le manda a su maestra una foto íntima de él. La escuela se pregunta qué debería hacer. Y acá de nuevo instauramos un orden pedagógico dentro del aula, dentro de la escuela, dentro de nuestra comunidad educativa, para poder instituir una serie de derechos, de discursos y de ámbito de escucha para, en este caso específico, trabajar las nociones de consentimiento y de no exposición y de autocuidado. En la última, lo que vamos a ver es la histórica desigualdad en la división sexual del trabajo entre mujeres y varones. Teníamos un varón y una nena que iban a la escuela y en un momento dado a la niña le dicen que no vaya más a la escuela para que se dedique a las tareas domésticas porque es necesaria allí. Imaginaríamos un escenario al revés. Es menos común, ¿no? Es menos común que de un par de hermanos, varón y nena, sea el nene el que sea recargado con tareas domésticas. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué funciona de ese modo? ¿Y cuáles son los derechos que están siendo vulnerados? ¿Y qué podemos hacer para revertir esa situación? Esas son las preguntas que nos tenemos que plantear cuando vemos, oímos o asistimos a este tipo de escenas. Este tipo de escenas, todas ellas, están relacionadas con el quinto eje de la ESIC, que es garantizar la equidad de género. Género es la categoría relacional que permite dar cuenta de la desigualdad histórica
entre los géneros analizando sus condiciones de posibilidad. Esto quiere decir que lo que hacemos cuando identificamos diferencias de poder entre los géneros es tratar de preguntarnos cómo surgen, cómo se hacen posibles, por qué se han dado. La posibilidad de preguntarnos por qué existe tal desigualdad de poder en determinada escena es lo que se llama de alguna manera, en alguna bibliografía teórica, perspectiva de género. En garantizar la equidad de género vamos a trabajar sobre roles y estereotipos. ¿Qué se espera de una mujer o de un varón con diversidad funcional, discapacidad? ¿Cuáles son esos mandatos de masculinidad y de feminidad que recaen específicamente sobre las personas con discapacidad? En garantizar la equidad de género también vamos a poder hablar de temas que vimos en otros ejes, como autonomía, consentimiento, en las decisiones sobre reproducción y sobre aborto. Atender a los obstáculos invalidantes y los procesos de desexualización de las personas con discapacidad que según el género reparten atributos o expectativas de cómo los niños y niñas deberían ser. Y por último, me parece muy importante que incorporemos la categoría interseccionalidad, es decir, atender a la multiplicidad de situaciones por las cuales la discapacidad es leída como tal. Cuando hablamos de discapacidad, tenemos que pensar también en una persona con discapacidad atravesada por el género, por la clase social, por la etnia, por la cultura. Todos estos elementos constituyen su situación de vulnerabilidad en la sociedad. Para despedirme, porque me canso de hablar, les quiero proponer algunos criterios para revisar nuestras prácticas, para pensar nuestras prácticas y para pensarnos a nosotros mismos. Tomarnos un tiempo para pensar las intervenciones y dialogar con los otros, más aún si la emergencia que está apareciendo en el aula me genera estrés. Si yo como profe, como docente, estoy en el aula y estoy ante una escena o una situación que me enfrenta a una incomodidad, que me genera estrés o que me representa un desafío, es muy importante que tomemos esa situación como una oportunidad reflexiva y no le demos paso espontáneo a la intervención compulsiva. Es importante que reflexionemos sobre nuestras emociones y nuestros sentimientos y nuestros afectos en relación a la emergencia de la sexualidad. Cuando trabajamos material didáctico de apoyo, sugerimos desde la perspectiva de la educación inclusiva trabajarlo en parejas pedagógicas, siempre a partir de consensos institucionales. Estos materiales o estos recursos pedagógicos y didácticos tienen que ser parte de la comunidad, no decisiones solitarias o individuales, sino decisiones que sean construidas colectivamente de acuerdo a las necesidades, a lo que se identifican como emergentes y necesidades. Un elemento que me parece muy importante que tengamos en cuenta como profes adentro de nuestras comunidades educativas: no abrir problemas que no esté seguro o segura de poder contener. Cuando hablamos de, por ejemplo, abuso sexual, violencia sexual, que son problemas espinosos que nos enfrentan a todos con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestra moral, es muy importante que nos encontremos pisando fuerte, que nos encontremos luego de habernos formado sobre esos temas, haber construido con otros compañeros y compañeras un criterio de cómo vamos a trabajarlos. No dar pautas estandarizadas de acuerdo a diagnósticos. Los diagnósticos que vuelen totalmente de nuestras cabezas para encontrarnos directamente con las personas. Actualizarte teóricamente es una buena forma de evitar creer o hacer creer que con una charla o una consulta se pueden resolver problemas silenciados durante años. Los problemas silenciados durante años no se solucionan mágicamente en una jornada de ESI, ni en 2, ni en 3. Necesitan procesos de largo aliento de transformación de las relaciones sociales para evitar que se vuelvan a dar y para reparar los daños. Lo último, la experimentación pedagógica, la imaginación pedagógica,
son algo que propone la ESI profundamente. No hay una sola manera de hacer bien ESI. La mejor manera de hacer bien ESI es la que se construye comunitariamente, la que atiende a los emergentes específicos de la comunidad y la que se juega a experimentar y a radicalizar la imaginación pedagógica. Así que quiero un poco cerrar esta presentación llamando a que justamente pronunciemos nuestra imaginación pedagógica a la hora de pensar no solo la ESI, sino toda nuestra currícula, pero específicamente la educación sexual. Bueno, yo ya estoy con esto. Muchísimas gracias y me voy de la pantalla compartida. No sé si Virginia, Ladio, Guada quieren un poco conversar con esto que planteé, si hay Paula, algunas... bueno, un gusto, nada, estábamos atentos sin perdernos nada de la polenta de cada una de las palabras que ibas transmitiendo. Simplemente compartir algunos planteos, comentarios que se fueron recuperando y que también personalmente justo conversábamos un ratito ahí antes de volver a aprender pantallas con Guadalupe, los irrenunciables que cada uno tomó con la absoluta libertad de poder exponerlos y que son irrenunciables de la política pública. No hay una perspectiva específica de ESI en materia de discapacidad. Vos lo dijiste cuando iniciamos, ¿no? No son sujetos de intervención, hay situaciones de reflexión. Digo, la oportunidad de despatologizar los afectos, la no intervención por diagnóstico, sino fundamentalmente de una perspectiva de derechos, tiene que ver con entender que es una cuestión de principios, pero fundamentalmente una cuestión de derechos. ¿Sí? Que independientemente de la condición y la característica individual, todos y todas tenemos deseos y oportunidad de, independientemente de las formas y las múltiples formas que tenemos para comunicarlos, las escuelas, ¿sí? Y en las escuelas es una oportunidad para habilitar la comunicación. Comprender la riqueza de la discapacidad como parte de la diversidad humana. Insisto que el derribar esas creencias, esos prejuicios que vos fuiste enunciando, marcan una agenda para nosotros también. Marcan, como a nosotros nos gusta decir, una agenda en términos de política pública y de mensajes que tenemos que discutir en cada sala de maestros, en cada aula, en cada jornada institucional y militar, en términos de inclusión, lo que el posicionamiento ideológico en términos de perspectiva de derechos nosotros asumimos, que es, independientemente de las características individuales, independientemente de diagnósticos y etiquetas o posicionamientos médicos, nosotros en educación tenemos la enorme oportunidad de derribar barreras que no están ni son intrínsecas a la condición o a la persona, sino que tiene que ver cómo nosotros nos posicionamos ante determinadas situaciones. En este caso, asumimos el focalizar sobre ESI y educación inclusiva, ESI desde una perspectiva de derechos, pero fundamentalmente ESI y su vinculación con los derechos de las personas con discapacidad. Guada, compartir, digo, estas reflexiones que uno fue recuperando, agradecer al equipo del área de políticas de cuidado, que nos fuimos dialogando, conversando, recuperando cada uno de los aportes que fueron realizando, insisto, los docentes, las directoras, los que están participando de esta jornada, que no es la primera, que como decís, Paula, es un proceso, no se termina en una charla, sino que justamente se trabaja en la escuela, generando espacios, generando instancias para reflexionar, debatir y discutir, que tiene que ver fundamentalmente, insisto, con entender que una perspectiva inclusiva, ¿sí?, no implica, entre otras cosas, construir una mirada sobre y acerca exclusivamente las personas con discapacidad, pero sí tenemos que asumir una posición que es arrancar por aquellos que históricamente fueron excluidos, que históricamente fueron hasta silenciados de manera natural. Eso hay que derribarlo ideológicamente, derribarlo con formación,
derribarlo abriendo debates. Y creo que esta como primera instancia en términos de esta plataforma, pero también recuperar todo lo que se viene trabajando en las escuelas, que vienen trabajando los equipos de apoyo a la inclusión, nos deja un camino abierto para seguir garantizando y cumpliendo con el derecho social a la educación y fundamentalmente con la posibilidad de que las voces, con las diferentes formas de hacerlo y de comunicar que cada uno tiene, sean habilitadas para pensar, desear y hacer lo que cada uno tiene deseo de hacer. Así que Guadalupe, por mi parte agradecerle, insisto, a los equipos que estuvieron trabajando para que esto no tenga margen de error. Paula, fundamentalmente un gustazo escucharte. Guadalupe, lo voy a hacer público, nuevamente el acompañamiento y la habilitación permanente, el diálogo permanente para que en La Pampa se hable, se siga hablando y se profundice el debate acerca de ESI desde una perspectiva inclusiva. Gracias a cada uno de los que estuvieron atentos, conectados. Va a estar grabada para que circule en las escuelas, para que sea una herramienta de trabajo, de discusiones, que siga abriendo debates, que no lo cierre, que lo siga abriendo. Y desde acá agradecerles y asumir el compromiso de seguir generando instancias de diálogo, de formación y de reflexión para que ningún y ninguna estudiante con y sin discapacidad sea silenciado y tenga la oportunidad justamente de hablar en las escuelas acerca de educación sexual integral y que docentes, directores y equipos de apoyo estemos juntos pensando en las mejores condiciones como para que acompañemos a nuestros y nuestras estudiantes en este sentido. Así que bueno, gracias desde este lugar, gracias Pablo nuevamente, gracias a Guadalupe y gracias a cada uno que estuvo participando en la jornada de hoy. Insisto, la oportunidad de que queda grabada y que desde la página del Ministerio se recupere y también nosotros poder compartirla como hoy sucede, viralizar esta charla para que quede y llegue a cada uno de los rincones de la provincia de La Pampa. Así que gracias desde este lugar y te dejo, Guada, que cierres con Paula las últimas reflexiones y gracias a los chicos del programa. Así que nada, despido, apago cámara, así ya, Guada, cierren con Paula y con lo que queda de la jornada. Gracias nuevamente. Bueno, de esta parte simplemente primero agradecerle a Paula, que es compañera del Ministerio, que pueda charlar con este grado de entrega y con esta sinceridad también en las preguntas, ¿no? Que son preguntas en definitiva que todos nos hacemos y que la intención es que ustedes puedan seguir haciéndolas porque no tienen una respuesta unívoca, porque no es así como hablamos del normal y lo normado, y queremos poder correr este paradigma que tanto marcó y que particularmente tanto marcó a la historia de la educación especial y tanto marcó a las personas y a los estudiantes con discapacidad. Tampoco las respuestas tienen una respuesta binaria en términos de sí o no. Las respuestas tienen también una búsqueda que tiene que ser personal en términos de dónde uno puede construir eso y cómo puede construirlo junto con otros compañeros, colegas docentes, directores, escuchando la palabra de quien a veces presuponemos que quiere, puede, tal o cual cosa. Y me parece que, digo, esto con fundamento y con acompañamiento de materiales, de recursos, de lo que la misma ley plantea, que tiene que ver con poder sostener y fundamentar las afirmaciones que uno hace, no solo desde la propia historia de vida, que obviamente a uno le impacta y lo implica, sino en términos de las herramientas pedagógicas que tenemos que poner a disposición como docentes. Porque yo pensaba en lo importante, ¿no? De cómo en realidad en la construcción y en la historia de la educación especial, cuando Paula hablaba y en esta conjunción, ¿no? Y lo tan cerca que fue el nacimiento desde la educación especial y que nace en realidad como la frustración de la medicina de no poder normalizar aquellos cuerpos que se creían normalizar y cómo se asocia este cuerpo normal, normado, con una corporalidad que termina constituyéndose como un déficit, y que es a partir de ese déficit como rasgo identitario único que se construyó durante mucho tiempo la perspectiva y la educación de las personas con discapacidad. Y pensaba también cómo se está caminando y se está desandando
basado en otros paradigmas que tienen que ver con modelo social, que tienen que ver con una perspectiva de derecho, y que tienen que ver entonces justamente con no presuponer que el otro puede hasta determinado punto, o qué es lo que el otro no puede hacer por este diagnóstico médico, o por lo que nosotros entendemos que sería la forma normal de vivir, de comunicar, de expresarse, de dirigirse hacia el otro, ¿no? De manifestarse hasta corporalmente. Digo, poder dejar que el otro, y poder dejar no solo en términos humanos, que también, sino poder transformar esto en un desafío y en una pregunta pedagógica. Tiene que ver con el vínculo que nosotros establecemos como docentes, pensando en la centralidad de la enseñanza y pensando en que en definitiva nuestro rol tiene que ver, me parece también, no solo con la autonomía, entendida como muchas veces se entendió, digo, en términos de generar habilidades para la vida diaria, en términos de poder ser autónomo y manejarse por otros lugares, sino también entender eso como algo que va más allá y que tiene que ver con la autodeterminación y que tiene que ver con la emancipación, porque en definitiva, si uno elige, entendemos, ser docente, también tiene que ver con poder abrir otros mundos, otras posibilidades, con poder trabajar lo que cada uno trae para, sin prejuicios en términos de sin marcar una senda y que sea solo una, que cada uno puede expresarse en el máximo desarrollo de su potencial. Y esa es la tarea docente que tenemos por delante. Y la ESI viene a aportar a esa tarea docente, viene a aportar una integralidad, viene a aportar puntualmente, digo, con mucho de lo que se charló en esta charla, a una sexualidad que tiene que dejar de ser juzgada, que tiene que empezar a poder dar lugar para que sea expresada, para que sea vivida y para que pueda ser transitada en la mayor medida de lo posible, con la mayor felicidad y poder placer posible en cada uno de los sujetos, pero trabajado pedagógicamente también, para saber cuáles son los derechos que nos constituyen a cada uno, cuáles son aquellas cosas que tenemos que hacer por nosotros y por el otro, y cómo convivir en definitiva todos juntos para poder tener un respeto hacia el otro y abandonar esos rasgos y esas culturas y esas interrelaciones que muchas veces llevan a discriminar, llevan a juzgar y llevan a hacer vivir al otro en condiciones de opresión. Creo que la ESI tiene esa potencialidad fortísima porque es transversal a cada una de las perspectivas que podamos tener en cada uno de los contenidos disciplinares, en cada una de las materias, y porque apunta no solamente a dar la voz y voto, y digo dar la voz y me lo planteo, porque en realidad me parece que cada uno tiene que tomar la palabra, no se trata de que uno se la dé, se trata de que cada uno pueda tomar la palabra, pero también tiene que ver con poder pensar en los colegas docentes, en el trabajo con el otro, en cómo se trabaja pedagógicamente, eso que indefectiblemente irrumpe, impacta y genera muchísimos planteos y replanteos a la tarea de enseñar también, más allá de la particularidad de cómo cada uno pueda vivir esa sexualidad o cuáles son los preconceptos que tenga. Entonces, que puedan discutir estas preguntas, que el equipo directivo, que el equipo supervisivo esté acompañando pedagógicamente también y a nivel institucional estas cuestiones que van a ser particulares y que van a tener que ver con las culturas institucionales, con la historia de cada uno de los sujetos que la transiten, es importante y es muy importante particularmente también que esto pueda ser parte de la agenda de la política educativa provincial, y que la agenda de la política educativa provincial incluya no solo trabajar estos temas, sino darle la posibilidad para que se abran estas preguntas, para que se discutan estas preguntas, para que haya distintas respuestas, y para que puedan ver también cuáles son los modos en que esto puede abordarse en las distintas situaciones que a cada uno nos toca vivir como docentes. Así que de nuestra parte, hago extensivo el saludo de Marcelo Celarrayán, el coordinador nacional del Programa de Educación Sexual Integral. La intención es seguir trabajando conjuntamente en este ciclo de charlas y acercando todas aquellas cosas, en términos de materiales, recursos, etcétera, que puedan contribuir a fortalecer la tarea docente y que puedan contribuir a fortalecer educación sexual integral en las políticas públicas y obviamente
también el trabajo en distintos modos, medios y formatos para que todos los estudiantes con discapacidad accedan a la información que tienen derecho a acceder por el hecho de ser estudiantes del sistema educativo argentino. Así que muchas gracias a toda La Pampa y a todos los docentes, obviamente, que están escuchando, y claramente, Paula, el cierre te lo dejo a vos, que fuiste quien hermosamente pudiste llevar estas jornadas y hacernos muchas preguntas que nos van a quedar ahí para replantear y para retomar en un futuro. Muchísimas gracias, Guadalupe. Muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias, Ladio. Bueno, cierro nomás, primero que nada, agradeciendo a todas las personas que vieron la proyección. Ojalá esto sirva para llevarnos preguntas a casa y para pensarnos como personas y como profesionales de la educación. Adhiero totalmente a las palabras de Ladio y de Guadalupe en lo que respecta a esta reflexión general y también particular sobre los desafíos nuestros de la intersección entre educación inclusiva y educación sexual. Y la verdad es que me dan ganas de despedirme con algo que me está haciendo rum rum en la cabeza desde la mitad de la presentación, que es el grito travesti de Susy Shock, que otros sean lo normal. Creo que hay algo interesante en poder posicionarse desde una posición disruptiva de la normalidad en relación a su carácter construido y también su carácter opresivo. Estamos ahí para hacernos felices también en las escuelas y garantizar los derechos de nuestros pibes y los nuestros también ejercerlos. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todas las personas que colaboraron y que llevamos adelante este primer conversatorio de este gran ciclo. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos la que viene. Adiós.